Bienvenidos. Amén. Un privilegio que el Señor nos escoja a uno para exponer su palabra, para compartirla. Por esa palabra primero tiene que pasar por la mente de uno, por el corazón de uno. Amén. Y tiene que afectar nuestras vidas. Amén. Cuando uno lee el texto bíblico, pasan cosas maravillosas en nosotros, cuando somos viciosos, cuando somos conscientes y procuramos obedecerlo y vivirlo. A los que nos ven y nos siguen por las redes sociales, vamos a compartir la palabra. El tema es humildad ante la palabra de Dios. Bienvenidos pues todos a los que están aquí presentes y a los que nos ven por las redes sociales, y que esta palabra también les ayude a ellos y a nosotros a salir adelante y tener herramientas, poder afrontar lo que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles. Eso es mundial, eso no es que Mendoza es mundial, esta es una cosa mundial, y entonces nos atañe a todos. Vamos a poner atención a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Listo? Amén. Entonces el título es la actitud ante la palabra de Dios. La introducción es, aquí hay un principio de interpretación de la palabra, y se lo va a leer. La inductividad es cuando me acerco al texto bíblico sin prejuicios, dejando que ella me hable, exhorte y corrija. Amén. Lo contrario es la intención deductiva, cuando fuerzo a la Biblia a que diga lo que a mí me conviene. Por lo tanto, y por lo anterior, la humildad es la mejor actitud del intérprete y llegar a la palabra de Dios. Es que muchas veces quedamos con el error de que nosotros nos creemos que sabemos que hay más que la palabra de Dios. Ahí hay un error. Entonces hay que entender la importancia y la seriedad cuando alguien está en un púlpito compartiendo la palabra de Dios. Por eso nos atañe a todos, porque todos predicamos con nuestro testimonio, con nuestro diario vivir, porque realmente la predicación está allá, no está en el púlpito. Todos estamos predicando con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar, y tenemos que corregir y pedir al Espíritu Santo que nos corrija. Y el texto de hoy está según de Timoteo 3, 16, 17. Nos ponemos entonces para honrar la palabra de Dios. Y luego el texto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: toda la escritura, no un pedacito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Tú es la que puedes exponer y explicarla, Señor, para que seas tú mismo corrigiendo nuestras vidas, enseñándonos y guiándonos en esta situación tan difícil que nos está tocando vivir en estos tiempos, Señor. Pero Padre Celestial, tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos exhorta, nos enseña y nos ilumina a tomar decisiones sabias guiados por Él. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que esta prédica, al escucharla y verla, porque también tenemos el que proyectar, sacamos distintos acá y cambiemos esa actitud. Que no sigamos siendo los mismos, que no sea dedicada, no sé, a un grupo de oración, a una prédica. No, que seamos transformados, que lo más de hoy vaya diferente de mañana, y que seamos crecer en Jesús, crecer en la palabra de Dios, en santidad, que la palabra de Dios realmente nos confronte. No siempre cada 8 días la vemos y ay, qué peca tan bonita, me tocó el corazón, pero no la estamos apropiando esa palabra, no la estamos viviendo. Es lo que tenemos que hacer nosotros: recibirla, vivirla y compartirla para impactar esta sociedad. Hermanos, es el único medio que tenemos nosotros como hijos de Dios de impactar esta sociedad, con nuestro testimonio. No somos aquí parados, no parados en un púlpito, somos nosotros mismos allá afuera, que reflejamos el amor de Cristo
a esta sociedad que carece de eso, de ese amor, de esa paz, de esa guía. Y yo sé que todos ustedes cada día nos llegan noticias buenas, malas, especulares. Esta semana partió un amigo mío y esta misma semana me di cuenta que un niño de 4 años le detectaron leucemia. Y es todos los días, ¿no? Noticia tras noticia. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, que Dios nos dé valor. El Espíritu Santo nos dé la palabra sabia para hablar de esas personas. Y nunca transformó nuestro rostro, hermano. Sea lo que sea, no transformemos nuestro rostro transmite mucho de lo que tenemos en el corazón. Entonces, cuando una noticia de esas, hay que transmitirles paz, seguridad y saber que con Cristo todo es posible. Y si partimos con Cristo es ganancia. Hay que explicar eso a la gente. Amén. Hay un primer punto que dice que la palabra es para que sirve la palabra para enseñarnos. Y es la palabra misma. Es la palabra misma porque a Jesús, ¿cuántas veces lo confrontaron? A Jesús lo confrontaban, lo acorralaban. ¿Y cómo se defendía él? Siendo el Hijo de Dios. Siendo el que creó que creó el universo, que creó todo. ¿A qué acudía Jesús? A la palabra. Jesús se defendía con la palabra. Él no tenía que decir que soy Dios y los puedo aplastar como un insecto. No, él lleva la palabra de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 6, de 3 al 9. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Jesús responde cuando le preguntan a él cuál era el mayor mandamiento. Todos sabemos que en la ley hebrea eran 613 mandamientos. Y el Señor Jesús las escribe en piedras utilizando a Moisés y la redujo a 10 mandamientos. Ni aún así los pudimos cumplir. Y viene Jesús, el mismo Dios hecho carne entre nosotros, y lo confrontan. Y le preguntan cuál es el mandamiento mayor. Y en Mateo 22, 36, 37, él dice eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos cómo Jesús acude a la palabra de Dios para dar respuestas a la gente que lo quería acorralar. La misma palabra de Dios nos da a nosotros la salida, la sabiduría, la importancia de leer la palabra de Dios, de retenerla, de leerla. Y muchas veces uno dice, no, es que yo tengo muy mala memoria, yo no voy a grabarme 2 versículos. Vean, hermanos, para eso está el Espíritu Santo. Usted no cree, usted habla con una persona, usted leyó el texto y lo ha leído varias veces. Cuando usted abre su boca, es el Espíritu Santo citando Biblia a través de nosotros. Amén, amén. Pero es que no, lo que pasa es que la sabe de memoria, dice el libro, dice el capítulo y el versículo. Para que no sabe, el Espíritu Santo lo lleva allá. Y en otras palabras más sencillas, usted está recitando Biblia. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad de aprendernos el libro, el capítulo, el versículo, ¿no? De eso se trata el Espíritu Santo. Nuestra obligación es leer la palabra de Dios, leerla. Y que nos enseñe a cómo vivir este mundo que nos toca vivir. Porque esa es la obligación de nosotros, no Dios, es eso, transformar este mundo a través de la palabra de Dios y nuestro testimonio. Estudiando en el seminario, yo tengo una profesora. Ella decía que es una teórica. Y nos decía en la clase que ella no es capaz de pararse en un púlpito a predicar la palabra de Dios. Una magistra en teología,
y le da temor. Y ella es profesora de una iglesia de niños. Yo con un niño me puedo equivocar, pero con un adulto no. El niño va a tener toda una vida para corregir. Pues yo a un adulto le digo una mentira va a morir. Eso decía, yo prefiero no enseñar a adultos. Los niños me pueden equivocar y la vida yo me equivoqué. Pero un adulto de 40, 50 años, yo le enseño una mentira bíblica mal interpretada y la persona va a morir con esa mentira. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios? Es que la palabra de Dios no se enseña cómo ganar la salvación. Nos enseña cómo ganar la salvación. Pero un mal predicador, malintencionado, pedirá a esa persona al infierno. Entonces miren lo delicado que es para hacer un púlpito aplicar la palabra de Dios. Porque en nuestras manos está su salvación y salvación. Y si malinterpreto un texto bíblico, yo trato como guía al infierno. Así delicado es esto. Ya entiendo esa profesora. Ahora ya entiendo. Y ella decía, la palabra de Dios tiene que entrar por mi mano derecha. Nos da ese ejemplo de ella. Debe entrar por mis venas, subir al cerebro. Bajar por mi pierna derecha, volver a subir al cerebro, bajar otra vez, subir y salir por la izquierda. Esa es nuestra función. Que la palabra transforme el que predica. Para poderla exponer humildemente y para que esa palabra transforme su vida y mi vida. A eso nos enseña el Señor. Tenemos que enseñar, es muy genérico, incluyendo lo secular. Claro, aquí hay muchos profesionales. Aquí hay médicos, hay abogados, gente muy preparada, muchos títulos. Entonces esa palabra no la podemos generalizar. Estamos viendo la palabra de Dios, que es la que transforma, la que cambia y la que lleva, la que levanta las almas de Satanás y las lleva al cielo. Es muy distinto a eso. Porque un médico, abogado, científico, si nosotros vamos por la palabra de Dios, que es la que cambia y transforma, está por millones de títulos. Esto es muy importante que nosotros de enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la que cambia y que transforma nuestras vidas. Ya sabemos por qué aportamos 40.000 muertos a la estadística mundial de muertos, por eso. No estamos viviendo ni practicando la palabra de Dios. Y no hay excusas, todos hemos escuchado. Enseñar. Y Pablo dice que nos reprende. Es el otro punto. Hay un texto en Nehemías. El capítulo 9 de Nehemías es el contexto del 8. Los pongo un poquito en contexto. El pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años por Babilonia. Después que ellos regresan a Israel a reconstruir la ciudad y el templo, Nehemías dice estas palabras. Del 30 al 32. Les soporté por muchos años, dice el Señor. Y les testifiqué con tu espíritu, o sea, con el Espíritu Santo, por medio de sus profetas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de esta tierra. Mas por tus misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente, misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia. Mire, el pueblo de Israel ya está en su tierra, pero uno dice que Dios es un Dios injusto, porque de eso somos para nosotros. Somos capaces de calificar a Dios. ¿Y quién de nosotros ha dicho que Dios no malo conmigo? Porque a mí. ¿Qué no ha pensado así? Algún día hemos pensado así. Porque a mí, porque a mi mamá, porque... O sea, estamos confrontando a Dios. Y mire que Dios, este pueblo fue llevado a cautiverio por mera desobediencia. Y muchas veces se arrepentían, les perdonaban, volvían y pecaban, otras hasta que uno tiene que hacer una cosa especial. Los mandó cautivos 70 años. Porque no escucharon su profeta, no escucharon el Espíritu Santo.
¿Será que nosotros hoy en día, a nosotros el Espíritu no nos visita? En aquel tiempo visitaba el pueblo, visitaba a los profetas. Pero hoy en día tenemos un conocimiento mucho más delicado que ese pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en usted y en mí. O sea, no hay excusas. En ese tiempo había ciertos momentos especiales donde el Espíritu Santo venía y iluminaba a un profeta, a un hombre, a una comunidad, pero en momentos muy especiales, muy específicos y con una intención. Pero no le creían. ¿Será que el pueblo de hoy, la iglesia de hoy, que tenemos el Espíritu Santo, estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿O necesitamos que nos haya cautivo 70 años para reconocer si yo vea lo que nos está hablando? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El pueblo de Israel, como la iglesia hoy, como nosotros hoy, las bendiciones mismas que nos derramamos sobre nosotros, hace que nos olvidemos de Él. Exactamente le pasó al pueblo hebreo. El pueblo escogió de Dios. Dije, bueno, saque nunca, hermano, y espera el delito. El pueblo de ahí se metía con ellos. Derrotaban, ganaban, humillaban a todo el mundo. Eso lo llevó a la soberbia. Y la soberbia lo hizo pecar y pecar, y el Padre perdonaba, y eso era un círculo vicioso. Ya tuvo que tomar decisiones severas, ya los cautivos. A menudo nos vemos tentados a confiar en la riqueza, en nuestra sabiduría, en nuestra seguridad de nosotros mismos y no en Dios. Nos acordamos de Dios cuando la embarramos. Ejemplos los que usted quiera. Venga, traiga su dinero de 5 pesos, que entonces le damos 10. Y le damos 10. No, venga, de 20 y le damos 40. Le damos 40. Oye, tengo 1 millón y le damos 2 millones. Se los dan. La gente corre, vende la casa, vende la empresa, vende el local, vende los almacenes, vende y meten 50, 70 mil millones. Van a ver, eso era ficticio, desapareció. Pasa, está pasando y va a seguir pasando. Por no tener los oídos atentos al Espíritu Santo. Porque ponemos nuestra sabiduría por delante de Dios. Y como decía el bonito del pueblo, de eso también no dan tanto. Olvídese. Y somos ingenuos, hermano, porque caemos todos. Nosotros yo soy muy avispado, han caído ingenieros, políticos, curas, pastores, comunidades, ha caído todo el mundo, hemos caído todos. Porque nos sentimos superhombres. Y somos cristianos, mayor. No, humildad ante las situaciones. El número 23 de Biblia que dice el Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él dice y cumple, hermanos. Habló y no ejecutará. Esto me sacado de un texto del oráculo de Balaam. ¿Se acuerdan cuando Balaam fue dirigido por un rey a maldecir por Israel? Sí. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Amén. Nosotros aquí, ¿saben por qué? Estamos aquí porque somos bendecidos. No importa lo que estamos viviendo, dificultades, enfermedades, dolores, angustias. Hermano, el derecho está orientado, es la palabra de Dios, somos bendecidos. Amén. Lo que Dios dice se cumple en su palabra. Pero nuestra sabiduría humana nos hace grandes al mundo. Y nos falta esa humildad para entender la palabra de Dios. Vamos, todo lo que está escrito en este texto se ha cumplido y se cumplirá. Amén. Amén. Se ha cumplido y se cumplirá. Ya lo que no creen. Pero hermanos, esto va a pasar. Yo no puedo dudar de la palabra de Dios.
No, que se armó el ronoso, que cayó un rayo, y el mar, es que si un cuerpo en la tierra, entonces tapó el agua. Discovery y todos los canales sacan historias. Pero lo que está escrito está escrito. No solamente se abrió el mar. Es que ya aquí en iglesia, a mí no me sorprende que el mar se haya abierto. Me sorprende que estaba seco. O sea, que el mar se haya listo, se abrió. Se fue entre el pantano y que quedó todo seco. Oh, es que no. ¿Cómo se secó la tierra? Donde siempre hubo agua. Si uno en la calle no un cerquito y queda el pantanero 15 o 20 días, usándolo con un pantanero allá afuera. Y un mar, abrirse y quedar seco. Las maravillas de Dios. Y si Dios lo dice, así es leer la palabra y creerla y vivirla. Vamos al otro punto, lo que dice Pablo. Corregir. Yo me quedo asustado con este texto porque el mismo Nehemías, cuando llegan a Israel, a Jerusalén, ellos habían de 70 años cautivos. 70 años cautivos. Entonces, no hay que imaginarnos mucho qué pasó con ese pueblo. O sea, los que salieron mayores de 30 años ya tienen más de 50, murieron. O sea que los que regresaron, los que tenían un año o dos, ya tienen 70 años, de pronto escucharon la palabra un poquito. Y los que realmente escucharon la palabra de Dios eran gente del pueblo, digamos que gente como nosotros, gente de todas las edades, pero que no eran ancianos de 100 años. Otra cosa que quiero aclarar es que en los tiempos bíblicos, en la época de Nehemías, ya los tiempos eran muy distintos, eran como los actuales. Antiguamente se vivían 800, 900 años. Tuvo una transformación después del diluvio. Y a través del pecado del hombre, eso se va cortando. No por Dios, sino por nosotros mismos. Consecuencias de nosotros mismos. El promedio de vida en los tiempos de Nehemías y en los tiempos de Jesús, no dice, es que no, el tiempo promedio de vida aquí en la tierra, en esa época, eran 40 años. Usted muy de 40 años era un viejito. ¿Por qué? Porque no había penicilina, no había un mentolate, no había un melograno. Si hoy en día teniendo toda esa capacidad, mi amigo se murió hace 8 días por una hernia. Entonces hace, no sé, 3.000 años atrás, 2.500 años atrás, no había, entonces el promedio de edad era muy bajito. Ese era el promedio de edad. Había hombres que una palabra de que tuvieron 90 años, pero eran excepciones, hermano, entusiasmados por el Espíritu Santo. Pero el promedio de vida en esa época era entre 35 y 40 años, llegaba a 50, era un superdotado. Y cuando Moisés tiene 80 años, era un milagro. Los más robustos, dice la palabra de Dios. Entonces, mire que el promedio de edad es muy bajito. Y leyendo este texto en Nehemías 8:8, y leí en el libro de la ley de Dios claramente, y le ponían sentido, de modo que todos entendiesen la lectura. Y Nehemías era el gobernante, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les digo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no entristezcáis. Y todo el pueblo fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Si usted lee este texto con humildad, usted va a ver que aquí hay cosas que hay día santo.
Nosotros hacemos los días santos. Leer la palabra de Dios, hacer día santo. Me da domingo, no que era domingo, o que era sábado, porque hay una pelea, que no. No, lea la palabra de Dios en la mañana y el día santo para usted, y para mí, y para mi vida. La importancia de leer la palabra de Dios, leerla y entenderla, hace los días diferentes, los hace santos a Jehová. Hay una discusión, no, que es el domingo, no, que es el sábado, que es el sábado, no, la palabra de Dios, tiene la palabra de Dios con entendimiento, lleno del Espíritu Santo, y es santo para usted y para mí. El día que sea. Dice, compartían con los que no tenían nada y hacían los días santos al Señor. Cuando usted suple la necesidad de alguien, y no tiene que ser físicamente, no tiene que ser un mercado, no tiene que ser no sé, algo físico. El darle un abrazo a alguien, una sonrisa, que transforme esa vida, el día santo para el Señor. De leer la palabra de Dios, de compartir. Si lo podemos hacer de las dos maneras, atacamos. Porque dice la palabra de Dios, que el que puede hacerlo bueno no lo hace, es pecado. Es pecado. Entonces, mire, los días son santos, de acuerdo a mi actitud. Leo la palabra de Dios, día santo. Hago una labor social, día santo es al Señor. Dice, el gozo de Jehová es nuestra fuerza, y hace los días santos a Jehová. Hermanos, practicamos esto en nuestras vidas, y las cosas van a cambiar, van a ser tan normales. ¿Por qué no sucede esto? Porque falta humildad en el corazón de los seres humanos. Y creemos que nos las sabemos todas. Y muchas veces vemos la palabra de Dios. Y cuando leemos las historias, hace una fábula. Oiga, que una chava va a flotar en un río. Bueno, son mentiras del diablo. Expresiones como esas las tienen cristianos. Lo que está escrito aquí, así es. Dice que un gran pez preparado por Dios se tragó a Jonás. No creo. Y si hubiera sido al contrario, que Jonás fue preparado por Dios para que no haya, también lo creo. Lo que está escrito aquí es así es. Hay que vivirlo, creerlo con humildad. Pero ¿qué pasa, hermanos? Estamos cuestionando la palabra de Dios, dudando de ella. Esto, como así que, no, es que, no, hermanos, es verdad. Es verdad que creerla con humildad. Para poder creer la palabra de Dios, tenemos que ser muy humildes. En una de las clases con el pastor Gustavo, eso todos lo tenemos que hace muchos años. Si un niño le da un bombón, si el niño empieza a pensar cómo le metió el chicle allá dentro de ese bombón, no lo come. ¿Cómo le meterán las rayas? No, el niño puede como bombón y rápido para comerse el chicle. Así es la palabra de Dios. Y de irla, de gustarla, y buscar los secretos en lo profundo que hay en la palabra de Dios. Pues eso sucede cuando somos humildes delante de Dios. El compartir, hermanos. Y entonces toda la gente fue a comer, a beber, a compartir la comida y a celebrar con mucha alegría porque había sentido, había entendido la palabra del Señor, que se la habían explicado. Ella nos corrige. Y si usted quiere vivir la vida santa, días santos, mira lo que recomienda de Pablo. Y Pablo empieza diciendo en el texto, toda la palabra, toda. No dice que un pedacito, que el Antiguo Testamento, que no. Toda la palabra fue inspirada por Dios. Amén. Por el Espíritu Santo. Es toda la palabra, no un pedacito. Entonces, cuando la entendieron, cuando entendamos la palabra de Dios, va a haber gozo, va a haber alegría, van a haber días santos para nosotros, va a haber una transformación en nuestras vidas. Que no hemos aquí cada 8 días porque, qué tan bueno, no. Estamos siendo transformados por la palabra de Dios. De iglesia le da mucha palabra.
sabe mucha palabra. ¿Sabe qué pasa en mi iglesia? Tengo que santificar la palabra por nosotros. Santificarla. Para que vean los resultados que vamos a tener en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en esta sociedad y en este mundo. Pues digo una cosa, no allá ni llegan y están matando. Todos, esa gente, son hijos de Abraham, conocen el texto bíblico, la Torá. Entonces, ¿por qué no la viven? Para ellos no es hablar de la Torá para ese pueblo, no es hablarles cosas que desconocen. Ellos conocen la palabra de Dios, la conocen. Todos son descendientes de Abraham. El problema está en el corazón del hombre. Amén. Vamos a la otra, instruir. Dice que Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, les hacía entender al pueblo, y dijeron todos al pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios. Amén. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Claro, es comprensible en este momento porque hay muchos años que ellos no escuchan la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando yo leo la palabra de Dios? ¿Qué pasa en su vida y en mi vida? ¿Sabe? Cuando yo leo la palabra me pongo a reír, como me ven unos chistes de Condorito. Yo leo la palabra de Dios y me desnuda cómo está mi vida. ¿Qué es lo que tengo en mi corazón? ¿Qué tengo en mi cabeza? Eso es lo que es la palabra de Dios. Eso le pasó a ese pueblo. Cuando escucharon la ley de Dios, lloraron. Porque es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Nos confronta. Y nos muestra qué clase de vida estamos llevando. Y a nosotros los seres humanos no nos gusta que nos señalen, que nos corrijan, y muchas veces que el Dios de Dios diga: oh, man, estás en pecado. Eso es lo que es la palabra de Dios. El primer contacto con la palabra de Dios nos confronta, nos corrige, como el pueblo de Israel, que lloró y se entristeció por la forma que estaban viviendo y lo lejos que se sentían de Dios. ¿A todos les ha pasado eso? Yo sé que sí. El exilio del pueblo de Israel no es una excusa para que se hayan olvidado los estatutos y los mandamientos de Jehová. Para ellos no es excusa. Quizás para nosotros sí, para ese pueblo, ¿no? Porque ese pueblo fue educado, todos, en la palabra de Dios. El pueblo hebreo aprendía a leer y a escribir en la palabra de Dios, no en colegios. Era en la palabra de Dios, por tradición oral. Uno va al colegio, tiene maestro. No, en la misma casa uno aprendía a leer y escribir con la mamá, el papá y los abuelos. Pero ese pueblo era especial. Entonces, uno dice: no, es que 70 años. No, 70 años que son que uno ha compartido. Es la actitud del hombre, la que realmente es la que nos aleja del Señor. La iglesia de hoy, al contrario, ellos estuvieron cautivos 70 años, nosotros tenemos la palabra cautiva. La iglesia de hoy, al contrario, tenemos cautiva la palabra de Dios, la Biblia, la que convertimos el mensaje de hoy en una superación, en un discurso manipuladores. Por eso los púlpitos y la iglesia hoy nos miran como ridículos. Porque la mala interpretación de la palabra, ellos la tuvieron cautiva allá, nosotros la tenemos aquí, pero por la mala interpretación, por la mala enseñanza, nosotros estamos viendo en cautiverio ante Dios. Pero tenemos que ser humildes, y el que ponga la palabra tiene que ser humilde. No, es que yo sé, no sé. El corazón del hombre, el corazón de nosotros, es lo que realmente interesa. Entonces, y la palabra es muy fácil. El que la sabe y la manipula, se enriquece. Pero ya una iglesia al infierno. Y vemos hoy en día grandes iglesias. Y uno llega hoy 20.000, 50.000, 1.000.000. Hay iglesias del 1.000.000. Pero ¿cuántos
de ese millón realmente tienen a Cristo en su corazón y están siendo adoptados en la palabra de Dios, temerosos de Dios, que buscan la santidad. Entonces, ellos por la situación política y por el castigo de Dios, que ya fue profetizado por Jeremías les profetizó a ellos, que cambiaran, que iban a ser cultivos por Babilonia. ¿Sabe qué hizo el rey? Quemó el libro que sí lo encarcelaron a Jeremías, porque no, cambiamos de actitud, porque vamos cautivos. Tan loco, al calabozo y quemaron el libro. Ahí están las cosas, advertidos. Nosotros también estamos aquí viendo lo mismo. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Por nuestras vidas nos han sido transformadas. ¿Qué pasa en nuestra vida que no es transformada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios? Nuestra sabiduría supera la de Dios. No es así. Dios es soberano. Ese es el manual de vida. Todo instrumento tiene un manual. Nosotros no somos de excepción. Fuimos creados por Dios, entonces el manual de cómo vivir esta vida. Amén. Amén. Hay estrategias humanas para llenar iglesias. Estamos violando uno de los principios de interpretación de la Biblia, que es la intuitividad y la humildad que debemos, con que debemos leer la palabra de Dios. Y la estamos usando de forma deductiva, con intenciones personales y sacar provecho desde los puntos. Lo triste de todo esto es que acá vemos todos. Porque dicen los pastores menos nosotros. No, los pastores. Y es un siervo de Dios, donde iba a una oficina, a un banco. Decía que él era maestro. Les da pena, nos da pena decir que somos pastores, porque estamos más calificados. Por decimos de unos pocos, porque no son todos. Hay siervos de Dios, y muchos, pero una naranja podrida allá al bulto. Entonces miren lo delicado que es para hacer un púlpito para explicar la palabra de Dios. Porque después que las pongamos como es, por nuestra vida es contraria a lo que predicamos. Hablando de humildad, sencillez, pero gente arrogante, gente ignorada. Y eso es el que hablé con las noticias, eso ha hecho un gran mal a la iglesia. Y el ejemplo de Jesús, es el ejemplo de Jesús. No es Omar ni nadie, es el ejemplo de Jesús. Amén. Amén. Realmente que Pablo, cuando dice en ese texto que toda la palabra de Dios, toda la palabra, una porción, es toda la palabra que nos sirve a nosotros. Por eso la gente dice, no, es que cuando yo soy no, usted es cristiano, sí, yo soy evangélico. Yo meto los evangélicos. ¿Qué entiendo por evangélico? Los evangélicos. No, esa es la palabra de Dios. Esa era la palabra de Dios. Los evangelios hacen parte, es una porción de la palabra de Dios. Pero la palabra es santa desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en todos los libros, están apuntando a la santidad y a la obediencia y vivir en Cristo Jesús. Desde Génesis a Apocalipsis. Enfocar la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, que transforma y cambia la mente y los corazones. Pero la humildad. Es muy humildes para leer la palabra de Dios y aceptarla. Aceptar que nos equivocamos, aceptar que necesitamos corrección. Y como decía el pastor, que pastorear a los pastores. Decir la palabra de Dios con humildad y dejamos transformar por ella. No, las conclusiones aplicativas. Desde el primer punto,
esta categórica declaración del apóstol Pablo acerca del carácter de la Escritura y su utilidad. Se refiere a toda la Escritura y no solo a una parte de ella, como decía ahora, es toda la Escritura. Pablo dice, toda la Escritura, toda la Escritura nos corrige, nos exhorta, nos enseña para toda buena obra en nuestras vidas. Es muy importante tener en cuenta, tener presente esta recomendación del apóstol Pablo, de sacar textos aislados, sin sus contextos, porque ya no son inductivos humildes, sino que son deductivos con propósitos personales y egoístas. Cuando llega la palabra de Dios, nos llega con humildad a que ella le hable. Ese mensaje es muy bueno. Porque yo meto el conocimiento mío, que debe ser inductivo, es la que me induce a mí, mi vida, mi corazón, la que me transforma. ¿Qué pasa? La gente coge el texto y como tuvo una situación difícil con su pareja, con la sociedad, con el amigo, saca el texto ahí y se pega su Biblia. Sacado del contexto, sacado del propósito, sacado. Lo dejan de decir y lo usan. Y son tan inteligentes y tan manipuladores. Y que la gente dice, amén. No, hay que leer el texto, el contexto. ¿Quién lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Entonces sacan un texto del contexto y se vuelve un pretexto. Eso es. Y el daño que hacemos es tremendo. Tremendo. Y toda la palabra de Dios tiene un propósito, un material, una estructura. Y tiene una intención. Es de cambiar y transformar nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces cuando llego a la palabra de Dios y veo ese principio y lo aplico, o sea, la gente que conoce la palabra de Dios la saca del contexto, lo lleva a un púlpito y usted ve pastores o comunidades con mucha gente manejando unas teologías totalmente erróneas. Y el que no va al texto y lo lee, esa es la persona que cae cautiva a esas mentiras. Nuestra recomendación es que estudiemos la palabra de Dios. Estudien, cuando tengan una duda, busquen un hermano o un líder o nosotros. Le damos una explicación humildemente, cuando tenemos la capacidad, porque hay cosas que en Deuteronomio también dice, 29 dice, hay cosas que son reveladas para el hombre y otras que son secretos de Dios. Por mucha sabiduría que tengamos nosotros, no vamos a entender. Vamos a llegar a la Luna, vamos a llegar a Marte, a Júpiter, a la profundidad de los mares, vamos a llegar de todo, vamos a acabar con este planeta. Pero hay cosas que nunca el hombre puede comprender y las va a comprender, porque está escrito en la palabra de Dios. Hay cosas que son reveladas para nosotros y las que no son de Dios. Esa ya es la eternidad. Y no nos rompamos la cabeza. Esas preguntas van en el corazón para cuando nos demos con ella, cuando las explique. Hay que tener mucho cuidado con esas deducciones de la palabra de Dios porque hacen mucho daño. Dañan familias, dañan hogares, dañan vidas. Yo no voy a contar el texto de un pastor que por ahí con él, ¿no? Un siervo de Dios. Ayer un pastorito tuvo la oportunidad de conocerlo. Diciendo, no, yo soy elegido, yo soy del remanente. Un hombre ya, no sé, 70 años. Sí, y como yo me congrego. No, yo me congrego, no. Y entonces, ¿cómo hace? No, el Espíritu Santo me provee todo. Sí, nosotros pues, y entonces yo de que vivir, yo ves, tu pensión, busco más. No. Eso para mí no cabe. O sea, yo dependo del Espíritu Santo. Y donde estaba él, eran amigos nosotros. Me pide oración porque la casita donde vivía lo echaron. Pues depende del Espíritu Santo.
No, hermano, hay que ser realista, hay que trabajar. Hay que pelear una vejez. Yo no veía con 70 años solo. Porque ni casó. Porque yo como Pablo, sacando textos en su contexto, que como Pablo trabajaba. Pablo hacía casas. Tiendas. En este tiempo de estas fiestas paraban. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, trabajando en tiendas. Para ahorrar. Para poder viajar. Para poder comprar sus cosas. Y el texto bíblico no lo lee corrido. El 1 Corintios, 2 Corintios, pero entre el libro, después de 12, 13 años. Trabajando, ahorrando para poder viajar. Porque uno lo lee corrido, no es que, se va para Puerto de Riva y yo voy para. No, así no es. Como uno lee recorrido, no. Un momento, es que para uno viajar necesita plata. Y era viajes a otros continentes, no era aquí a 2 cuadras. Entonces él ahorraba. Él decía, no quiero ser esclavo para nadie. Pues sacamos los textos de contexto. No, el Espíritu Santo me dice como los tuvo Pablo. No lo trabajaba. Entonces ese hombre, toda la vida, expuso eso. Sí, me el daño que hizo ese hombre. No deje trabajar que él le da a todo usted tranquilo. Renuncie al trabajo, yo soy bueno. No, es que eso es la palabra de Dios. Explicarla como decía ahí, y la entendía. Yo traía alegría. Amén. Amén. Vamos al segundo punto. Cuando la palabra de Dios, a veces el Espíritu Santo toca el corazón del cristiano y entiende que el vivo y eficaz no tiene necesidad de recurrir a técnicas o a métodos motivacionales para predicar o presentar a Jesús. Es simplemente exponer fielmente las Escrituras y el resultado se encarga el Señor. Es así de sencillo. Es sencillo, las cosas son sencillas. Pero si usted ve si usted va a tal parte, usted condena. Venga para acá que aquí me condena. Si usted sale aquí, va por el infierno. Manipulan a la gente. Es exponer la palabra de Dios con transparencia, con humildad. Y ya el trabajo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Así es. Eso de recurrir a estrategias y a métodos. No. Nosotros aquí como personas tenemos un texto bíblico sacado de la palabra de Dios. Perseverar en la oración, en la doctrina, en compartir y en predicar. ¿Y cuál es el resultado? Dios va a añadir. Dios va a añadir. Dios es el que añade, el que atrae. A través de nosotros, nuestro testimonio, de lo que aquí está predicando y lo que estamos exponiendo acá. Dios va a traer. Porque usted va a poner esta palabra en su casa. Le das un gordito, feito y viejo que tú. ¿Cómo es que yo eso así? Yo quiero ir allá. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ni con mentira, ni con engaño, ni porque yo soy muy sabio, no. Es la palabra la que cambia también los corazones. La estrategia es de nosotros. Lo que es bíblico y está escrito, y así va a quedar. Perseverar en la oración, en la sana doctrina, en compartir. Y vamos a crecer. No solamente en cantidad y calidad en este grupo, sino en nuestras vidas. Amén.
Que usted dé un consejo a alguien por una inversión y la haga bien hecha. Porque estamos siendo preparados por el Espíritu Santo a través de su palabra para eso, para toda buena obra. Para enseñar, a corregir, para reunir, para instruir. Es lo que dice Pablo. Ese es el fin de este texto. Prepararnos para toda buena obra. De cómo debemos vivir como padres, como hermanos, como familia, como sociedad. Cómo reflejar a Cristo. Y en este último punto, la iglesia, nosotros, debe saber que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, que transforma y convierte nuestras angustias en gozo y el llanto en alegría. Jesús es nuestro sol de justicia, algo que Israel actual parece haber olvidado. Esa palabra justicia está en el texto y yo lo utilicé aquí en los puntos. La de último. Dice que Jesús, la palabra dice, es nuestro sol de justicia. ¿Quién de nosotros nunca ha sido expuesto al sol? ¿Quién? ¿Qué habitante de la tierra va a decirnos que nunca recibió el sol? Nadie tiene excusa delante de Dios, porque Dios es nuestro sol de justicia. Él es el que nos justifica, Él es el que nos sana, Él es el que nos transforma. Jesús, nuestro sol de justicia. Nadie en esta tierra puede decir que nunca fue abrazado por el sol. Todos fuimos abrazados por el sol. Y ese sol es Jesús, el sol de justicia. Hay excusas. Toda la humanidad fue justificada. Él pagó el precio por todos nosotros en la cruz para justificarnos. Y el ejemplo es el sol. Abrazó toda la humanidad. El problema es quién se deja abrazar del sol. Ese es el de justicia. Pues eso se le fue esta palabra. Espero que se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Que toda la palabra inspirada por el Espíritu Santo, para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos, para instruirnos y para darnos sabiduría en este mundo que nos está tocando vivir en esta situación. Pero como decía Nehemías, alegrémonos, gocémonos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no tenemos deudas. Ya el Señor Jesús en la cruz pagó el tiquete para cada uno de nosotros, irnos para la eternidad, a la presencia del Señor. Amén. Ya entiendo las palabras del apóstol Pablo que usted dice: vivir en Cristo y morir es ganancia. Es un contraste muy duro, porque yo lo viví hace 2 días con mi amigo. Pero cuando leo a Pablo, miraba a mi amigo, me decía: todos vamos por allá, nos adelantó. Entonces que ese hombre partió con Cristo, yo lo compartí. Amén. Él a mí me gozaba, entonces no le deje de testificar y hablar de Cristo. Por eso tenemos que alegrar y gozarnos, porque no tenemos deudas, somos redimidos, somos justificados, fuimos limpiados, fuimos comprados por la sangre del Cordero en la cruz. Cordero santo, sin mancha. Y Dios nos mira a través de ese Hijo y nos ve santos y puros, porque ese espejo que está en alto se llama Jesús, y esa cruz y ese sacrificio que hizo por nosotros. Por eso, hermano, alegremos y gocémonos. Que aunque fallemos, dice la palabra de Dios, todos los días sus misericordias son buenas. O sea, todos los días tenemos una oportunidad de empezar de cero, de ser santos. Es lo que dice la palabra de Dios. Hoy cometí muchos errores, pero mañana tengo la oportunidad de empezar de cero. Y que nuestra vida sea como esa escalera de eslabones, un paso de santidad, un paso de santidad, un paso de obediencia. Y a esa medida vamos a ser usados por el Espíritu Santo. Amén. Amén.